Parasite Los Grises, la nueva producción en live action de Netflix que está haciendo tendencia y que está dividiendo las críticas. Pero, ¿por qué? ¿Realmente es buena? Pues acá te diré mi experiencia y crítica sin spoilers. 얼마 전 우리는 하나의 목표를 가지고 등장했습니다. 우리는 또 그런 인간 몸에 기생하며 살아갈 수밖에 없는 존재입니다. Parasite Los Grises es una serie en live action estrenada en la plataforma de Netflix, siendo una adaptación del exitoso manga Parasite de Hitoshi Iwaki, o que puede recordar por el anime del mismo nombre. Es una serie que se une a ese catálogo de producciones de Netflix, tales como One Piece, Avatar, Yu Yu Hakusho, Cowboy Bebop, entre otros. Pero, ¿realmente es buena? En primeros comentarios, la serie tiene su sello único en el aspecto de la historia, brindando otros argumentos que se desarrollan en otro lugar del mundo, por lo cual no es necesario que leas el manga o veas el anime. No hay problema en ese punto. Tiene buenos momentos de acción, un soundtrack decente y un trabajo en CGI que por momentos está bueno, pero en otras escenas es más que obvio. Aún así la serie tiene su mérito y se puede considerar buena, aunque siendo sinceros para mí estuvo algo aburrida en algunos capítulos o en gran parte de ellos por subtramas que no brindan nada y que no aportan a un mejor desarrollo. Otro aspecto negativo que puedo notar es en el movimiento excesivo de la cámara en algunas escenas de acción, y créanme que la imagen se ve muy distorsionada en esos momentos. Eso causa no conectar de lleno con el espectador. Parasite Los Grises también posee algunas actuaciones un poco flojas, pero luego mejoran con el vaivén de la trama. Y no está más que mencionar que tiene sus méritos en las conveniencias del guión, pero ya podrás darte cuenta. Hablando de nuestra protagonista, creo que está basada o hecha para que sientas una empatía con ella derivado de todo el sufrimiento de su pasado. Que no está mal, pero díganme en los comentarios si realmente sintieron una conexión con ella o si es una buena protagonista. Este live action se basó más que todo en la acción policíaca o militar, dejando a un lado ese humor que al menos se caracteriza en el anime, donde acá se enfoca más en la persecución de los parásitos, dando otros argumentos distintos a la obra original. Es por ello que lleva ese título de Los Grises. Desde mi perspectiva es un punto a favor, pero también juega de forma negativa ya que lo hace muy predecible por algunos momentos, donde se tiene más enfoque en los mismos humanos que en los parásitos. Y hablando de ellos, acá son distintos, tienen otras características y manera de ver las cosas, lo cual me parece muy atractivo. Y hago énfasis en ese pensamiento de gobernar en su totalidad a la humanidad. Pero ese parásito o villano principal se quedó muy corto, le faltó bastante desarrollo para estar a un nivel de aceptación. Sabemos que adaptar o llevar a la gran pantalla todos esos movimientos de batalla, apariencias y formas de los parásitos que pudimos ver en el anime son muy difíciles. Aún así hay algunos momentos que se ven bien, aunque particularmente siempre es de noche. Además, la gran mayoría de estos parásitos tienden a transformarse solamente por la parte superior del cuerpo, a diferencia del anime, donde usan otras extremidades. Pero pienso que no está mal a pesar de todo, recordando que los parásitos pueden no poseer en ocasiones el cerebro, sino otras extremidades como fue el caso de Migi con Shinichi. Acá en esta serie se dio otro aspecto de mutación entre Heidi y Suin, el cual está bastante interesante y por momentos juega a favor mediante la acción por episodio. Y sí señores, ese nombre es en referencia a la gran Heidi. En la parte del soundtrack la serie tiene un trabajo decente, pero pienso que pudo estar mejor, con algunos scores más acordes hacia la esencia de Parásitos en general, con sonidos más aterradores ya que Parasite the Great también quiere transmitir esa sensación en muchas de sus escenas. El opening visualmente está bueno, pero la canción creo que no está muy acorde con la trama, y con respecto al ending, sin duda alguna es olvidadizo. Una cosa que me hubiese gustado ver en la serie era alguna escena de interacción en nuestras protagonistas, pero físicamente, al estilo de Shinichi y Migi, todo ello brindando más significado entre su relación. Acá tuvimos algo parecido, pero desde un punto astral o espiritual, y no lo sé, dejó mucho que desear. En otro punto, creo que el personaje con más evolución significativa para la trama es este de aquí, ya que a pesar de ser un parásito, su perspectiva cambia al ver circunstancias o momentos claves para tomar sus decisiones, teniendo algo de similitud con un personaje del anime. Y este tipo de cosas son excelentes para la trama. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia antes y después de ver esta serie?
Déjalo acá en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. Parasite Los Grises es buena, pero sinceramente puede estar mejor en algunos aspectos. La puedes disfrutar en un maratón y estoy más que seguro que el final de temporada va a sorprender a los que ya conocen la historia de Shinichi. Aunque allí faltó un pequeño detalle importantísimo. Pero señores, por encima mi calificación final para esta serie es un 5.8. Por acá te habla Tomás Ubieda. Aquí te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.